Antes de comenzar con el video, agradezco a todos los que dieron sus sugerencias de esto. Había temas muy interesantes, pero viendo todas mis capacidades y tiempos, solo puedo seleccionar uno. A futuro es probable que haga mucho de lo que comentaron, pero para este video, gracias a Anmango20. Si no lo he dicho bien, disculpa. De seguro cuando escuchabas reviews o videos informativos de narrativa, escuchaban conceptos o términos que no saben qué significa o que fueron las primeras que escucharon en su vida. Bueno, es común eso, ya que este mundillo de la narrativa y literatura es bastante amplio y existen tantos conceptos que ni yo mismo sé, tanto creados por gente reconocida como por consenso de internet. Bueno, en este video hablaremos de 10 terminologías y conceptos de narrativas con ejemplos para este caso. No puse un criterio serio para seleccionar los puntos que explicaré en este video, más que ver qué es lo más común que se usa y es lo más fácil de explicar. Si esto tiene éxito, veremos de seguir con esta clase de videos a futuro. Bueno, sin más que decir, comienzo. Cualquier historia tiene una estructura con la cual cuenta su historia, o sea, que se divide en diferentes partes que al unirlas en un determinado orden, tienes el cómo vas a contar tu historia al público, siendo redundantes. Bajo este concepto, una historia está dividida en 3 partes, cada una con múltiples nombres, pero conservando la esencia original. Primero tenemos el inicio, planteamiento, principio, parte en donde se explica lo básico de la historia, siendo más específicos quiénes son los personajes principales, el mundo, el inicio del conflicto principal o los conflictos principales, o de lo que se describe en la premisa, antagonistas, villanos, enemigos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo básico para empezar a contar nuestra historia y que el espectador sepa lo básico para entenderla. Después tenemos el nudo o conflicto, parte en la que se empieza a desarrollar la historia que queremos contar, descartando el final de esta obviamente. Aquí empieza la evolución de conflicto principal, agregando inclusive nuevos conflictos a la historia, cambiando conflictos, interacción entre los personajes, presentación y expansión del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo el core o el grueso de tu historia. Y por último tenemos el fin, desenlace, resolución o conclusión. Parte donde se concluye tu historia. Por ende, todo conflicto de tu historia se tiene que cerrar o resolver, como lo quieras llamar. Y los personajes que tenían que evolucionar o involucionar lo hacen. O sea, da cierre a la historia que estás contando. Toda esta estructura se aplica en historias que se cuentan en varios episodios o en varias partes, como también en un solo episodio. Solo es cuestión de analizarlo y aplicarlo en cada caso. Y como dije anteriormente, el orden en que se pongan estas partes determina cómo será tu narrativa en tu historia. Y se tienen nombres para poder determinar ese nombre. Tenemos la narrativa tradicional, la narrativa in media res y la narrativa in extrema res. Cada uno tiene su peculiaridad, pero lo explicaré en otro video eso. O traducido como colgarse de un precipicio o al borde del abismo, es un recurso narrativo que consiste en dejar la narrativa en un momento tenso bastante crítico, para terminar el episodio o capítulo, para que en el siguiente se prosiga desde el punto que se acordó o ver la resolución de ese momento, siendo este último el menos usado y más complicado de usar obviamente. Bueno, recordarán el famoso To Be Continued, que se usaban en muchas series de los 80-90, como los X-Men, por ejemplo, o el ¿qué hará nuestro personaje ahora? Descúbranlo en el siguiente episodio, como Dragon Ball, o simplemente dejar una situación tensa y una imagen estática para enfatizar el momento, como el Yu-Gi-Oh, por ejemplo. Literalmente es eso, cortar la narrativa en un momento tenso o crítico para concluir el episodio, para que el espectador tenga ganas de ver el siguiente episodio. Es algo básico de contar historias para mantener el enganche en la serie o en la historia actual. Bueno, ejemplos hay un montón, como los que cité. Puedes usarlo para terminar de contar historias inclusive, como lo hacen libros o series en sí. Solo es que en este contexto tienes que terminar de dar solución a todos los conflictos principales y personajes en la historia que estás contando, porque si no te saldrá mal el recurso y empeorarás tu obra. El plot device es un concepto que engloba diferentes herramientas narrativas para contar tu historia, ya sea para dar solución de problemas o avances de tu historia, que se puede usar a futuro inclusive de tu historia o en el mismo momento que estás narrando, indiferentemente del estado de tu obra o la historia. Existen muchos plot devices, tales como el Deus Ex Machina, el Diabolus Ex Machina, el Danger, el Plot Armor, etc. Son muchos para explicar en este video, así que lo reservaré para otro.
Es un concepto narrativo que se usa para remarcar que una historia o personaje que tiene desarrollo en un momento determinado vuelve a la historia original con la que se presentó en la historia, haciendo que todo avance que tuviera se perdiera. Principalmente esto se usa en series episódicas, citando algunos ejemplos como Los Simpsons, donde luego de un episodio, en el siguiente, los personajes olvidan lo que pasó en el episodio actual, ya sea para reutilizar la trama o evitar desarrollo de personajes para poder seguir explotando sus defectos o problemas. O The Last House, donde los personajes son reseteados a su estado original en el siguiente episodio, perdiendo todo avance que se tuviera en ese episodio en concreto. Para aclarar un detalle de los ejemplos que especifiqué, que la serie conserve cambios en algunos factores o introduzca algo nuevo y este prevalezca en la serie, como un personaje por ejemplo, no hace que inmediatamente pierda el status quo. Como por ejemplo, que Ash tenga Pokémon de temporadas pasadas y que lo use en nuevas temporadas, no hace que todas las temporadas no entren en status quo, donde pierde la liga y para la siguiente temporada el personaje olvidará todo lo que aprendió en temporadas anteriores, tanto como desarrollo de personajes como para las batallas. Inclusive le aumentaron su edad y siguen en lo mismo. Esto se hace generalmente en series episódicas para poder hacerlas más longevas y tener facilidad de crear contenidos para estas. ¿Las hace malas inmediatamente? Es la pregunta del millón. Depende del caso. Las sombrías aventuras de Billy y Mandy era un show donde al terminar un episodio, todo lo que pasa para el siguiente los personajes olvidan, como la muerte de un personaje, sucesos, experiencias, etc. Pero eso no lo hace mal inmediatamente a la serie, porque la serie tiene como finalidad entretener con un humor negro y no quiere contar una historia seria o una historia per se, así que no le afecta en nada ese apartado. Cuando usas este recurso, es casi de seguro que sabes que lo vas a usar. Es muy, pero muy raro que te lleguen a decir fue un error o un descuido, porque sabes tú como autor lo que estás desglosando de tu historia. En historias lineales esto sí es malo, porque como desarrollas algo que vuelva al inicio, hace que todo lo que vio el espectador sea en vano, siendo una pérdida de tiempo total y demostrando mala escritura de por medio. Son descripciones de ciertos grupos de personas en base a características comunes que tienen, para poder identificarlos de manera rápida. Bueno, para temas de narrativa, para introducirlos a la obra y que cumplan la misma función que describí anteriormente. Obviamente esto apunta a la imagen pública de algo, cosas malas, vestimenta, pensamientos, grupos o asociaciones, tribus urbanas o tribus normales, etcétera, etcétera, generando una lista de características estándares para describir a un perfil de persona o de grupo de forma total o parcial. Citando algunos ejemplos tenemos los deportistas, los bromistas, los nazis, los pandilleros, los nerds, la representación de un sector de un país, si quieren un ejemplo directo, los norteños, porque está el meme de moda, o un país en sí como Canadá o los mismos estadounidenses en South Park, y pues, la lista sigue y sigue y sigue. ¿Ya? Es amplísima. Bueno, vamos a citar un ejemplo más concreto. Tenemos a los góticos. Globalizados de manera general, son personas que visten de negro para representar la simbología de la oscuridad, ya sea el luto, la noche, la muerte y otras cosas más, y que generalmente hablan o tienden como tema principal esos tópicos de la simbología de la oscuridad, e inclusive algunos aborrecen la vida o son muy negativistas en todo. Obviamente, no todos los que pertenecen a este grupo actúan o son de esa forma que describí anteriormente. Cada uno tendrá sus gustos y disgustos muy ajenos a lo que dicta ser un gótico, como también talentos o mentalidades, pero pertenecen a ese colectivo, o al menos todas las características que muestran son de ese colectivo, por lo cual este personaje tendrá muchos rasgos que los caracterizan. Puedo ponerles otras características para que sea distinguible o único, pero de manera general predominan las características de este estereotipo. Esto se refleja en varias series, como The Last House o Kid Butowski medio doble de riesgo, con el tema de los góticos. Después muchas películas Slayers con los chicos y chicas bonitos, populares y ricos que se mueren al cabo de un par de minutos, y así podríamos seguir. Los estereotipos se hacen con el objetivo de que nuestra historia se asemeje lo más posible al mundo real, para que sea más verosímil y que el espectador se enganche más rápido con la obra. Es un recurso narrativo que sirve para que la historia, ya sea por un personaje o relato,
nos cuente qué pasó en un punto determinado del pasado de esa historia, sea que nos lo mostraran o no, con el fin de expandir la historia, explicar situaciones que afectaron al personaje o al evento en concreto, y para clarificar asuntos de tu misma historia. Este recurso es usado comúnmente para describir personajes con pasados trágicos en muchos casos, como Sasuke en Naruto. Algunos usan este recurso como recreación de posibles cómo sucedió algo, principalmente las series de detectives y misterios, como CSI o las sagas de videojuegos de anime de Ace Attorney, inclusive Scooby-Doo, o simplemente para describir qué fue del pasado del personaje específico. Hay ejemplos a patadas. Usar flashbacks no está mal, solo no abuses de este, porque demostrarás mala planificación de tu historia y ten cuidado de generar incongruencias con esto, que puede ser común, como lo que hicieron en la introducción de la película The Secret of NIMH 2, Timmy to the Rescue, continuación de la emblemática película The Secret of NIMH, que destroza mucho de lo que planteó la primera película solo en la introducción de la segunda. Son terminologías para referirse al tipo de historia que cuenta una serie, cómics, audios, etc., ya que no todas tienen el objetivo de contar una historia que dure más de un episodio. Otras solo quieren contar situaciones concretas y nada más. Entonces, se crearon dos palabras para clasificar a estas historias. Primeramente tenemos las historias lineales, para agrupar a todo trabajo que quiera contar una historia en sí, con duración bastante larga, abarcando varios episodios y que están interconectados, y necesitas ver el primero para entender el segundo y así sucesivamente. Citando ejemplos, tenemos Infinity Train, Los Caballeros del Zodiaco, The Walking Dead, entre muchas otras series más. Y las historias episódicas se usa para agrupar historias cortas que no tienen por qué contar una historia general en su conjunto. Cada episodio o capítulo cuenta algo que no tiene que tener vinculación con el siguiente episodio o capítulo. Y tampoco estos tienen que repercutir en futuros episodios o capítulos, y los personajes vuelven a ser los mismos de antes. Tampoco estos tienen que por qué cambiar para futuros episodios. Y, aclaración, considera que si un elemento de un episodio es rescatado para futuros episodios, ya sea de manera permanente o temporal, no hace que la serie pierda el estatus de episódica, porque si el formato descrito anteriormente se sigue cumpliendo, entonces la serie sigue siendo episódica. Citando algunos ejemplos, tenemos Las Chicas Superpoderosas, Doraemon, The Big Bang Theory, etc. Ahora, vale hacer una aclaración importante, ya que últimamente están saliendo series donde hacen una mezcla del episódico y lineal, y se está creando serie estándar en la industria. O sea, que en varios episodios actúa como una serie episódica, pero que de igual forma cuenta una historia y los personajes tienen una evolución, como una lineal. Esta evolución o historia no se refleja en todos los episodios, pero sigue vigente en todos, presentes y se desarrolla de igual forma. No hay una palabra exacta para describir este tipo de series, pero la gente lo empezó a llamar pseudolineal o pseudoepisódico. No hay un consenso como tal, pero cualquiera de los dos nombres da a entender a lo que expliqué anteriormente, así que puedes usar cualquiera de esos. Citando algunos ejemplos, tenemos muchas que está sacando Disney actualmente: Amphibian, Gravity Falls, la que yo creo que popularizó este concepto. Luego tenemos DuckTales, otras series fuera de Disney tenemos Steven Universe. Por si las dudas, no existe la mamada de formato ascensor, que últimamente hay gente que viene diciendo que existe esto para categorizar series. No existe. Hasta que lo que yo tenga entendido, esto fue creado por el canal de YouTube La Caravana del Misterio de Sebastián Derain, para justificar la mala escritura de Miraculous Ladybug, que en vez de decir que es una serie episódica. El antagonista es un personaje que se contrapone al o los personajes principales, siendo generalmente lo opuesto a este o esto. Con opuesto me refiero a que es el inverso al personaje principal en muchos aspectos. Para que me entiendan mejor, el antagonista puede tener metas diferentes y opuestas al personaje principal, como por ejemplo, podemos poner que el personaje principal quiere salvar muchas vidas en una guerra, inclusive la de los enemigos, pero el antagonista quiere acabar con la mayor cantidad de enemigos, no importa el cómo. Además, también puede ser opuesto en personalidades. Citando otro ejemplo, el personaje principal es amable y bobo, pero el antagonista es torpe y calculador.
el antagonista no tiene por qué ser el malo de la historia. Simplemente puede ser un personaje más, que es el opuesto al protagonista. Generalmente suelen ser rivales. Con eso podemos citar a muchos animes de shonen, o sea, Goku, Vegeta, después saliendo de ese género, Mega Man, Proto Man, Yugi Kaiba, entre otros. Obviamente también el antagonista puede ser el malo de la historia, pero en resumidas palabras, el antagonista es el opuesto al protagonista principal. El villano en sí solo es un personaje que tiene como finalidad y motivo de existir para hacer el mal. Simple y llanamente solo tiene esa funcionalidad. Hará todo lo posible por hacer mal a otros. Citando algunos ejemplos: Mojojojo de las chicas superpoderosas, muchos villanos de la robot adolescente, casi todos los villanos de la serie de los Power Rangers, etcétera, etcétera, etcétera. Es un concepto para mostrar que una historia realizó algo que ocasionó el declive de esta, o que cambiara para mal, o que rompiera con todo o parte de lo que expuso. Esto suele suceder porque se quiere dar algo emocionante a tu trabajo y que siga vivo por más tiempo, sin importar las consecuencias que pueda ocasionar, o cuando la obra empieza a perder interés en la audiencia, o no sabe qué narrar para que la historia continúe. Este término nació por una serie llamada Happy Days, por la década de los 70. El punto fue que la serie puso a un personaje a mostrar su hombría, por así decirlo, al hacerlo saltar en un esquí acuático sobre un tiburón, siendo que el personaje no le interesaba demostrar cosas de hombría. Para generar un salto de tiburón, tiene que suceder algunos de estos escenarios. 1. El personaje realiza algo que va en contra de lo que es sin justificativo alguno, lo cual no hace que evolucione o involucione o no le afecte en ningún sentido. Esto se da porque la situación lo demande para poder seguir narrando la historia. Citando un ejemplo, tenemos a la película de Man of Steel, donde Superman tiene el código moral de no matar, pero en la película lo hace para salvar a una familia. Eso hace que grite de dolor en esa escena, pero en la siguiente este personaje actúa como si no hubiera pasado nada. 2. La serie rompe con lo que estableció para poder dar paso a que la serie siga avanzando o tenga relevancia. Citando un ejemplo, tenemos a los Padrinos Mágicos con Chloe, que comparte los Padrinos Mágicos de Timmy, a pesar que estos solo eran asignados a un niño específicamente. 3. La serie agrega elementos que rompe con la historia o rompe con la premisa de la historia o desvía por completo la esencia de esta. Citando un ejemplo, nuevamente los Padrinos Mágicos con Chloe, Puffy y el perro Sparky. O tenemos también Scrappy-Doo con Scooby-Doo o Gazoo en los Picapiedras. 4. La serie cambia de premisa, haciendo que cambie a otra cosa muy diferente de lo que era, y haciendo irreconocible o siendo otra historia en sí. Tenemos el caso de Drama Total con Drama Total La Guardería, o de los Pitufos viajando en el tiempo, o Status Quo en general. Pero esto sucedió en algo de que podría hacer que la historia tome otro ritmo. O sea, desarrollan algo tan grande e importante para que al final lo borran y vomitan, como lo que hizo Padre de Familia al matar a Ryan. Es la idea general con la cual desarrollas tu historia. O sea, lo que va a diferenciar de otras propuestas del mercado y de qué va a tratar tu trabajo. Dicho en otras palabras, la temática que tendrá tu historia. Algunos ejemplos de premisa tenemos estamos en una era donde los chicos pueden tener unos robots con los cuales pelean y hacen grandes competiciones de estos, llamados Medabots. Y tenemos un niño que quiere tener uno, y cuando lo consigue, ve que su robot es especial, y de ahora en adelante tendrán alocadas aventuras. 10 niños van de vacaciones, pero por azares del destino son tragados por una luz que los lleva a una isla, donde son recibidos por unos seres que se hacen conocer como Digimons. Ahora deberán buscar la forma de volver a su mundo. Sigue las alocadas aventuras de Finn, el humano, y Jake, el perro, en la tienda de y así podríamos seguir. Generalmente siempre hay una confusión de premisa con trama, no sé por qué, siendo que la trama es el conjunto de eventos y acciones que determinarán y cambia el rumbo de una narración, aspecto muy diferente al de la premisa. Y siempre es importante seguir con la premisa de tu historia, porque esta es la que determina el interés de tu público y lo que puedes hacer en tu historia. Pero si tienes una historia episódica, cambiar tu premisa es lo peor que puedes hacer,
porque es casi seguro que la vas a arruinar, ya que al no tener una historia base a seguir, el atractivo por el cual se sigue tu trabajo es su premisa. Si pierdes eso, casi de seguro que perderás mucho más de lo que tú te imaginas. Lo que está pasando actualmente con The Last House. En historias lineales, la premisa puede variar por las necesidades de la historia que cuentes, pero que no cambie tanto la esencia principal de la premisa original. Así vas a mantener a tus espectadores enganchados. Y así concluimos la primera edición de estos videos. Si creen que me equivoqué en alguna explicación, dímelo en la caja de comentarios. Y también comenta sobre los diferentes temas de este video, para generar conversación sobre el tema o de qué temas debería hablar en el siguiente video de narrativa. Y nuevamente, gracias por ver el contenido de este canal y comentar de igual forma a lo largo de estos 2 años. Esperemos seguir de esa misma forma por muchos años más.